partido como veníamos en la propuesta anterior, que era un ataque a un partido, da igual que sea el PP, que sea el PSOE, que sea la Izquierda Unida, esto es lo que hay que corregir. Y yo creo que en esta línea que ahora mismo el señor Verdejo ha iniciado, pues en el que debemos de tener. Y verá usted que aquí todos fallamos en este tema y debemos de considerar que cuando se hace una crítica para enseñar y para mejorarnos a nosotros mismos, hay que aceptarla. De todas formas, nosotros estamos de acuerdo, vamos a votar que sí y esperemos que también estemos muy unidos todos los partidos en cuanto a estas cuestiones atañen. Muchas gracias. Ya, su grupo socialista. Señora presidenta, gracias. Bueno, yo no voy a entrar para no enturbiar algo tan importante y tan necesario como es esta medida. Yo no voy a entrar en debates políticos. Tendría motivos para rebatirle a la señora López durante media hora y al señor Méndez en cuanto a financiación también de los gobiernos de la nación, pero no voy a entrar. Me quedo con la iniciativa, con lo que pretende y con que los mayores, nuestros mayores, sepan que hoy aquí en este pleno hemos apoyado y vamos a trabajar para que este modelo cambie y este modelo sirva y el modelo nuevo sirva para de verdad darle un trato, una asistencia y una vida digna a esas personas mayores que se lo han ganado, que se lo merecen y que es justo. Muchas gracias. Para cerrar, señor Verdejo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Simplemente agradecer el tono a todos los intervinientes y aclarar algo al señor Méndez. A ver, nosotros hablamos de impulsar un sistema de residencias público universal de calidad y de gestión directa o en colaboración mediante distintas fórmulas con el tercer sector sin ánimo de lucro, con la comunidad, entendiendo que el sistema de cuidado de personas mayores debe ser un modelo de atención centrado en la persona que respete y fomente la autonomía, etcétera. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que una cosa es que nosotros no demonicemos la colaboración público-privada, que a usted tanto le gusta, y otra cosa es que lo que nosotros estemos buscando con esta propuesta sea poner en marcha un sistema de residencia mediante la colaboración público-privada. No, no es eso. Nosotros estamos hablando de un sistema de residencia público, universal, de calidad y de gestión directa. ¿Significa eso que demonicemos la gestión privada? No, no, ni mucho menos. Pero creemos que es importante impulsar ese sistema de residencias públicos para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Por eso hablaba de replantear y reformular el sistema, sin que ello suponga, evidentemente, como yo le decía antes, demonizar lo privado. Pero tenemos muy claro qué es lo que estamos presentando con esta propuesta, ¿vale? Y es una apuesta por la gestión pública y directa, que ya digo, agradezco, votéis todo de manera favorable porque creo que es importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación. Don Jesús Alba Guerra. Sí. Sí. Doña Laura. Sí. Doña Estefanía Drazo. ¿No está? Doña Estefanía Brazo. Abstención por ausencia. Don Juan Antonio Cabello. Sí. Don Francisco sí. Don Francisco Cama. Sí. Sí. Don Ángel Cardiel. Sí. Sí. Doña Carmen Collado. Sí. Sí. Don José Antonio Díaz. Abstención por ausencia. Don Jaime Guinar. Sí. Sí. Isabel Gallardo. Sí. Jesús García Figueroa. Sí. Sí. Ángeles González. Sí. Sí. Rosario López. Orihuela. Sí. Sí. Rosario Marín. Sí. Sí.
Almudena Martínez, Sí. sí. Ignacio Martínez, Sí. sí. Rafael Mateo, abstención por ausencia. Manuel Méndez, Sí. sí. Rocío Monedero, Sí. sí. Rubén Pérez, Sí. sí. Ana Erika Ramos, Sí. sí. Raúl Ruiz Verdejo, Sí. sí. Antonio Saldaña, Sí. sí. Susana Sánchez, Sí. sí. Mabel Sánchez, Sí. sí. Aprobada. Pues pasamos al siguiente punto, proposición del Grupo Municipal Popular sobre ayudas COVID a los colegios concertados. ¿Quién tiene la palabra? Bueno, Lo tengo yo. Lo tengo yo. señor Martínez, vale. Sí, que no lo veía. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, hasta el último momento pensábamos que podíamos quitar esta intervención, esta proposición, porque pensábamos que se iba a dar marcha atrás, pero al final no se ha dado, ¿no? Porque presentó una transaccional el gobierno y por tanto no corrigió nada en ella, por lo que nosotros, por desgracia, nos hemos visto obligados, que no nos hubiera gustado seguir adelante con ella, ¿no? También, por desgracia, para el Partido Popular nos parece también ya, es reiterado, pero nos parece triste que de nuevo se use la educación como una especie de confrontación política y que en vez de buscar un poco lo que establece, ¿no?, el artículo 9.2 de la Constitución, que todo el mundo sabemos que es nuestra norma superior y que todo el mundo tenemos que cumplir, dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Y además están obligados a remover los obstáculos que impidan y dificulten su plenitud. Vale, nosotros esta interpelación la tenemos porque realmente vemos que este planteamiento que el gobierno del Partido Socialista y Podemos hacen realmente lo que es poner obstáculos para que realmente haya una igualdad real entre todos los españoles, ¿no? No voy a descubrir nada nuevo si digo que estamos ante una situación sin precedentes. Las consecuencias del COVID ha llevado no solamente a personas concretas, sino a familias ante situaciones muy complejas y sufrimiento que no hemos vivido hasta ahora, ¿no? Por lo menos yo creo que con esta magnitud como la que estamos viviendo, ¿no? Curiosamente, el Partido Socialista y Podemos en el gobierno, ante esta situación y realmente ante una iniciativa que todo el mundo pensamos que iba a ser de consenso, como era una iniciativa de reconstrucción de nuestro país en el ámbito educativo y social, pues se para a intentar de nuevo, por una cuestión únicamente ideológica, a poner un poco reparo, o por lo menos a no poner toda la carne en el asador para socorrer a estas personas, a estas familias, ante una situación tan alarmante, ¿no?, en la que muchas de ellas se encuentran, ¿no? Yo creo que esta medida, ¿no?, dentro de lo que es, como digo, estas comisiones de reconstrucción, esta medida yo creo que bastante sectaria, lo que realmente fomenta una especie de apartheid educativo, ¿no? Si nosotros vamos al diccionario y vemos la palabra apartheid, dice que es la segregación de un grupo humano por razones étnicas, culturales o sociales. Y aquí realmente lo que está planteando el Partido Socialista y Podemos es que realmente la reconstrucción sanitaria, económica, social y educativa va en función de si los menores asisten a un centro escolar u otro, ¿no?, de un tipo u otro, ¿no? Como si el virus realmente se parara a la puerta de un colegio y viera cuál es la titularidad del colegio y entra o no entra, ¿no? O sea, me parece algo realmente, increíble, ¿no? Realmente, las consecuencias económicas y sociales que ha provocado esta pandemia realmente no distingue realmente si el colegio es público o de iniciativa social concertada. Realmente el sufrimiento lo están teniendo toda la familia, independientemente de qué tipo de elección haya tenido, ¿no?, en cuanto a lo que es el tema educativo de sus hijos. Una vez más, ¿no?, ya otra vez lo hemos traído, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que España lo ha ratificado, insiste en que tiene que haber una justa y ansiada neutralidad ideológica, por la que realmente no me parece, yo por lo menos lo veo así, de una gravedad absoluta que de forma reiterada se esté intentando socavar los principios fundamentales de los menores, porque en función de intentar, no sé si imponer una visión concreta educativa, que es respetable, pero que muchos no
no compartimos, y que realmente se intenten poner por una cuestión de asfixia, que estos colegios no se desaparezcan, o este tipo de educación, cuando no nos estamos dando cuenta de que por culpa de esta actitud lo que estamos fastidiando es a personas concretas, con cara y ojo, a familias concretas, y no una visión concreta de la educación o a un sector concreto de la educación, ¿no? Yo creo que la libertad de las familias de poder elegir y decidir qué tipo de educación quiere para sus hijos y dónde quieren que reciba las enseñanzas, yo creo que está más que reconocida no solamente en la Constitución, sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Tratado de Europa, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Constitucional, y está más que demostrado. Y por eso nosotros hemos presentado esta proposición, ¿no? Porque creemos que tenemos que rechazar todo de plano que se discrimine a unos menores concretos, a unas familias concretas, simplemente porque ha elegido un centro o un tipo de educación que a nosotros no nos gusta mucho, ¿no? O instar a las administraciones realmente que garanticen la complementariedad, porque realmente está hablando de que la educación concertada es también pública, es financiación pública, y es pública también, así lo reconoce la Constitución, por tanto no se está cometiendo ningún tipo de aberración, ¿no? También, por tanto, nosotros en esta iniciativa lo que planteamos que no se puede llevar, por tanto, ningún recorte en este ámbito, sobre todo, en ninguno, pero sobre todo en este, que, como digo, lo que entienden es a socorrer a muchas familias sobre las circunstancias graves que se están viviendo a raíz de esta pandemia, y, por supuesto, también pedimos que estemos al defensor del pueblo para que intervenga, ¿no? Porque realmente no puede seguir este tipo de, como digo, apartheid educativo por una cuestión únicamente ideológica que realmente yo creo que está afectando gravemente a los menores, ¿no? Gracias, señora Martínez. Grupo Ganemos, por favor. Gracias, presidenta. Bien, señor Martínez, ya sabe, nosotros ya hemos discutido esto en el Pleno en otras ocasiones y no compartimos desde Ganemos Jerez en absoluto su propuesta ni su discurso, y mucho menos ya en estos términos. O sea, va subiendo el grado. Apartheid, hablar de apartheid, la escuela concertada, que es privilegiada en este país. O sea, somos los únicos que conservamos un modelo caduco, que ya cuenta con un beneficio fiscal del Estado, pues no paga IVA. Y esto no es poco, pues son 1.500 millones de euros al año. Y en el caso de los colegios religiosos tampoco pagan el IBI. ¿No les parece a ustedes un beneficio suficiente y una considerable ayuda? Y en lo concreto es que no podemos estar de acuerdo con ninguna de las propuestas que nos traen por inciertas y por inexactas. No hay discriminación ideológica, como dicen ustedes. No estamos, lo que se está planteando en el Congreso de los Diputados no es discriminar a la concertada. Estamos hablando de financiar la pública. No estamos hablando de recortarle a la concertada ni a la privada. Estamos hablando de la pública y de cuánto necesitamos poner ahí, ¿vale? Y además el cierre continuo de líneas en la pública en beneficio de la concertada, que venimos viviendo desde ya años antes, desde la Junta de Andalucía, ¿tampoco le parece que eso está ayudando a la concertada? Me parece que, y ya a nivel de la Junta de Andalucía, con el consejero Imbroda en el gobierno del PP en la Junta, pues me parece que hablar usted de apartheid no es justo, precisamente para las personas que sí sufrieron el apartheid. O sea, que de verdad, estos términos en los que ustedes hablan todo el tiempo de vender a la concertada como aquella a la que le están recortando, a la que le están quitando, a la que quieren eliminar, nada más que falta que pongan ustedes en la propuesta que queremos quemar las iglesias, porque es que este es el discurso típico, tópico de la derecha contra los comunistas. O sea, es que de verdad es de otro siglo. No es para nada la realidad, no hay nada exacto ni real en esa propuesta, y nosotros vamos a votarla en contra, pero con energía, ¿sabes? Porque de verdad no compartimos absolutamente nada. Y además creo que hace un flaco favor hacer este discurso de la concertada como algo confundiendo la libertad de enseñanza constitucional con la libertad de los padres y madres a elegir centro. Ya el Tribunal Constitucional lo ha explicado en varias ocasiones. No se traduce esa protección constitucional en la libertad de elegir centro. Adelante. Gracias.
Bueno, yo respaldo todo lo que ha dicho la compañera Kika y, bueno, remito algunas de las cosas que en la réplica a una propuesta que ya hizo también el PP sobre la libertad de elección de centros, y remito a todas aquellas cosas que se dijeron, porque eso no es un derecho, son privilegios, y esa es la base de lo que tenemos aquí. Bueno, dejar claro que Adelante Jerez está con las reivindicaciones de la marea verde, es decir, con la defensa de una educación pública de calidad de todos y para todas. Los primeros pasos del actual consejero de Educación de Ciudadanos Imbroda, el señor Imbroda, tanto los de antes de las consejerías que eran del PSOE, pues ya estuvieron debilitando la educación pública y beneficiando de manera directa a la educación privada. Pero ahora el gobierno andaluz de las tres derechas pues está acelerando este proceso de trasvase de alumnado y de recursos de la pública a la privada. Y los números cantan. La pública ha perdido 23.526 matrículas en los últimos 4 cursos, frente a la concertada, que ha ganado 9.192. Se está produciendo un claro trasvase del alumnado de la pública a la privada, acentuado en los últimos años según el sindicato CGT. Y esto ahora lo quieren defender, y ya de base, con esa supuesta demanda social. Esa supuesta demanda social es artificial, es una demanda social elaborada, fabricada con mucha astucia y con muchos medios. Y además, por otro lado, en este primer presupuesto pactado entre PP, Ciudadanos y Vox, la escuela privada concertada incrementa su partida en unos 41 millones de euros más en detrimento de la pública. ¿Y todavía ustedes quieren más? Es que además resulta que esa igualdad de trato y esa necesidad que tienen también de enfrentar todos los problemas que ha traído la crisis del COVID, todo eso, resulta que las escuelas privadas, concertadas o no, pero sobre todo las concertadas, que son las que están recibiendo dinero público, resulta que tienen el 82% de su alumnado inmigrante, de minorías, está en la pública, no en la privada. En la privada, concertada, lo que tienen es un 18% de estas personas, este alumnado vulnerable, que tiene condiciones de entornos desfavorables, que son quienes menos van a poder enfrentar por muchas circunstancias, con brecha digital, con falta de alimentación, con falta de salario en la casa, muchísimas dificultades que no tienen o apenas tienen, mucho menores, cualquier otro alumnado que está seleccionado, inteligentemente seleccionado, hábilmente seleccionado por las escuelas concertadas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que es que la escuela concertada segrega descaradamente. Ese apartheid, me parece, pues como ha dicho la... El tiempo ha acabado, señora presidenta. Gracias, perdona. Estaba contestando a un correo. Gracias. Grupo Ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Adelantar el voto a favor de esta propuesta del Grupo Municipal Popular, como no debía ser de otra manera, creo que nos estamos desviando del debate en cuestión por la intervención de la señora Monedero. Ya este debate acerca del derecho a la libertad de enseñanza y elección de la escuela pública, concertada, privada, pues ya lo tuvimos en un anterior pleno. Decirle, porque nada se dice por casualidad, que en la terminología que utiliza hábilmente mete aquello de colegios privados concertados. Y hay que, nuevamente le tengo que decir que la enseñanza concertada es una enseñanza pública. Pero nos tenemos que ir al tuétano de lo que es la propuesta que presenta el Partido Popular en cuestión. Estamos hablando de la protección de nuestros menores. Igual, de la misma manera que yo quiero proteger a nuestros mayores, yo desearía que ustedes tuvieran el mismo trato con los niños, independientemente de que estudien en la escuela pública o en la pública concertada, y que no utilicemos este debate puramente ideológico para dejar desprotegidos a nuestros niños, que son lo importante. El COVID-19, el virus, no entiende de clase, ataca tanto a los pobres como no pobres, como ricos y demás clases sociales. Y no podemos decir
que la escuela concertada sea de gente rica o gente privilegiada. Concretamente, el derecho a elegir un centro concertado hace efectivo el derecho que tienen todas las personas para elegir la enseñanza que quiere para sus hijos. Si no hubiera enseñanza concertada, ese derecho de elección no lo tendríamos los padres. Por eso, más allá de disputas ideológicas, nos deberíamos de centrar del tema en cuestión, que es la protección de nuestros menores. ¿Queremos proteger a nuestros niños por igual? Estudien donde estudien. Esa es la cuestión. Yo creo que ha dejado claro que para la señora Monedero y la señora Kika, para la señora González, pues hay niños de una clase u otros. Para mí no. Muchas gracias. Señora Collado. No, Juan Antonio, señor Cabello. Gracias, señora presidenta. Bien, quería empezar adelantando también el voto negativo de mi grupo municipal a esta propuesta. Bueno, hay que empezar diciendo que realmente lo que está planteando el Grupo Popular es que, bueno, ha habido un ataque a la escuela concertada. Tengo que decir que ese ataque no ha existido. Estamos hablando del dictamen de una comisión en la cual, bueno, pues hay una expresión de las distintas posiciones políticas de los grupos políticos. No estamos hablando de que se haya aprobado ninguna norma, ninguna ley en el Congreso diciendo que, bueno, pues se va a recortar, cosa que tampoco se dice por ninguna parte a la escuela concertada, ni mucho menos. Realmente, si se lee el dictamen de la comisión, que no salió porque el Partido Popular votó en contra, incluso también coincidió ahí con los votos de H. Bildu, por ejemplo, ¿no? Lo que busca ese dictamen es precisamente poner el acento en la lucha contra la segregación escolar. Por lo tanto, no busca segregar, sino poner el acento en contra de esa segregación asociada a la vulnerabilidad sociocultural y económica o, por ejemplo, por discapacidad. Y, por tanto, para garantizar la inclusión y por ello lo que se pide a las comunidades autónomas es que potencien esos dispositivos de seguimiento y de control de prácticas segregadoras, refuercen a los centros con alta concentración de alumnado en desventaja socioeconómica o en minoría. Y hay que recordar que este alumnado en situación de desventaja socioeconómica, vulnerable por tanto, está mayoritariamente en la escuela pública. Ciertamente, no todo, pero mayoritariamente está en la escuela pública. Hay un poco el sentido, por tanto, de lo que era el dictamen inicial de la comisión. Por ello, acertadamente, los grupos que sostienen al Gobierno de España plantearon una enmienda transaccional. Digo, no salió porque finalmente, entre otros grupos, el Partido Popular pues votó en contra del dictamen. Y esa enmienda dice literalmente: la inversión irá destinada a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan al alumnado en situación de vulnerabilidad. Con lo cual, lo que está claro es que lo que se busca, ni más ni menos, es atacar la vulnerabilidad, no un tipo de escuela, sino la vulnerabilidad del alumnado que está en situación de vulnerabilidad. Y además esto hay que decir que está refrendado por el Ministerio de Educación e Formación Profesional. Es precisamente la propia posición que ya expresó la ministra de Educación, Isabel Celaá, diciendo que, bueno, lo que se buscaba era precisamente, con estos 2.000 millones de euros que se van a destinar a educación, a repartir entre las comunidades autónomas, pues bueno, pues esta lucha para, por ejemplo, luchar contra la brecha digital, ¿no?, que se había generado en esta situación de pandemia. Esto se explicó, por tanto, y además se dijo que de todas formas, además, eran las comunidades autónomas las que gestionaban este dinero, con lo cual realmente un dinero que no necesitaba justificación. Y todo eso viene recogido, además, en el Real Decreto Ley 22/2020 de 16 de junio, porque se regula ese fondo COVID-19, con lo cual realmente al final no hay ningún ataque, porque son las comunidades las que tienen que destinar esos fondos. Grupo Popular. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo le doy las gracias porque me da usted la razón, ¿eh? O sea, yo he dicho que esto lo están tratando únicamente desde el punto de vista ideológico y se lanzan contra la concertada ahí, y al final lo que yo estoy diciendo es que ha habido realmente una discriminación de un grupo concreto para unas ayudas que van orientadas a reconstrucción social y educativa. O sea, yo no he dicho nada más que eso, y ustedes se lanzan contra la concertada y evidentemente siguen ustedes tratando un tema que es de urgencia humanitaria, de urgencia social, de urgencia sanitaria y de urgencia educativa, y lo están llevando únicamente por la ideología, ¿no?
Y señor Cabello, está usted haciendo trampa, no me haga trampa, ¿vale? Porque la transaccional dice, lo que dice el incremento de los recursos públicos dedicados a la educación en las becas, fortalecer la educación pública, ¿vale? Lo dice la transaccional y por eso se votó en contra, no solamente nosotros, sino Esquerra Republicana, Junts por Cat y todos sus socios de gobierno también votaron en contra, aunque no haga usted trampa. Y señora Kika, realmente están ustedes, señora González, perdón, están ustedes haciendo, como digo, lo que yo estoy diciendo, simplemente haciendo una valoración de unos fondos de reconstrucción que lo que está planteando es que de los 2.000 millones que se van a plantar para ese fondo de reconstrucción y que va orientado a todas las comunidades, no vaya ni un euro a un tercio de los alumnos y a un tercio de su familia. Y si eso no es una discriminación, eso no es apartar a una serie de alumnos porque han elegido una educación concreta. ¿Verdad? Y además yo, la señora Moradero, no sé realmente qué constitución la que usted está leyendo. Usted dice que la libertad de educación es un privilegio y no es un derecho. Y usted le hace el capítulo 27 de la Constitución. Yo creo que usted le han dado el de la República Popular China, la Constitución de la República Popular China, o la de Venezuela o la de Cuba, pero usted no tiene la española, de verdad. El derecho a la libertad de educación es un derecho, no es un privilegio. Además lo dice, como digo, multitud de sentencias, tanto del Supremo como del Constitucional. Yo, la verdad, simplemente agradezco a que la Junta de Andalucía, por lo menos, se ha planteado que no puede dejar fuera a ningún menor porque elija un colegio u otro. La Junta de Andalucía ha aprobado una una inversión extraordinaria de 600 millones de euros para realmente fortalecerse contra esta pandemia y sus efectos, y lo que va a hacer es reforzar con 8.000 profesionales extra. Y fíjese, 8.000 profesionales extra para la educación, de los cuales 6.260 son nuevos docentes y que van para los centros públicos, ¿vale? Y después va un refuerzo de 970 para los centros concertados. Por tanto, no me diga que realmente no se puede perfectamente balancear, ayudar tanto a la pública como a la concertada para que estos niños no se queden marginados de estas ayudas. Por tanto, no significa que se está aquí pidiendo ningún tipo de beneficio, simplemente es un derecho a que todo el mundo reciba la misma ayuda ante una circunstancia dramática. Se está intentando duplicar las infraestructuras tecnológicas, como son los servidores, como son los equipos para los alumnos, como son, por ejemplo, crear incluso currículum online para materias troncales, reforzar las plataformas educativas, sobre todo para quinto y sexto de primaria. ¿Usted cree que es justo que el PSOE y Podemos, por una cuestión ideológica, deje fuera a un tercio de esos menores que no puedan beneficiarse si realmente tenemos, por ejemplo, que estar otra vez recluidos en casa? ¿No sabéis el sufrimiento que han pasado los propios docentes porque han tenido que asumir una serie de responsabilidades que no podían con los medios actuales? O sea, vamos a dejar un poquito la ideología y ayudar realmente a las personas. Señora González. Gracias. Señor Martínez, no sé si es que usted no ha leído la propia propuesta que han presentado ustedes. Son ustedes los que hablan de ideología, de que se insta al gobierno al rechazo de la institución a la discriminación por razones políticas. Habla todo el tiempo de la discriminación política y habla todo el tiempo de la discriminación a la concertada. No es que nosotros nos hayamos lanzado contra lo concertada, es que es lo que usted ha planteado en su propuesta. Es lo que usted ha planteado en su propuesta. Y no podemos hablar de discriminación si no tenemos el mismo punto de partida. Es que está haciendo usted la trampa. Estamos hablando de equidad. Estamos hablando de vulnerabilidad, de proteger la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, la mayoría de la población vulnerable se encuentra en la pública. Por tanto, el punto de partida no es el mismo. No es lo mismo para igualar, aquí como me hace efecto espejo, no es lo mismo igualar si tú partes de aquí que si tú partes de aquí. Si tú partes de aquí abajo, necesitas más, ¿no? Para igualar, ¿está claro? Entonces, no es el mismo punto de partida. Para nada, no es el mismo punto de partida. Dice usted, señor Méndez, que yo estoy defendiendo de que hay niños diferentes. No ha dicho niños diferentes, que por supuesto hay niños diferentes y niñas también. Está usted hablando de que hay una clase de niños u otra. Pues sí, no clase en cuanto a que tengan distintos derechos, sino clase en cuanto al punto de partida de los niños y niñas. El punto de partida es diferente y eso es lo que estamos intentando proteger. Y eso se llama equidad, ¿vale? Y eso es lo único que estamos intentando proteger. Y cuando queremos proteger esto, saltan ustedes con que estamos haciendo un ataque a la concertada y que ideológicamente, que malas iglesias. Pero por favor, estamos hablando de una cuestión de justicia social, no estamos hablando de otra cosa. Dice usted que desprotegemos, señor Méndez, desprotegemos a los menores. Los desprotegeríamos si no le estamos ofertando ninguna opción.
Es decir, no me diga igual que los mayores, no, los mayores no estamos hablando, lo que hemos hablado de los mayores es de que desde lo público necesitan tener unas cuestiones dignas. Y lo que estamos hablando aquí es que ustedes quieren que en la concertada, que tiene una posición de privilegio, se le dé lo mismo que a los que están en una situación desprotegida. No, así sí que desprotegemos a los menores. Si le estuviéramos diciendo eliminemos cualquier opción, evidentemente estamos desprotegiendo, pero no hay ninguna desprotección mientras haya una opción, que es una opción que atienda a la vulnerabilidad, a la diversidad, que atienda a la igualdad, es una opción que respeta los derechos de los niños y de las niñas. O sea, aquí no hay ninguna desprotección, en absoluto hay ninguna desprotección. La desprotección sería si no aprobáramos que se refuerce la... Gracias, señora González. Adelante. Sí, gracias. Bueno, yo no voy a entrar en desacreditaciones de que he leído, que no he leído, pero le vuelvo a recordar que la Constitución española ahí no aparece que haya que financiar con dinero público la educación en centros privados, con lo cual los centros privados son privados y son concertados cuando reciben dinero público. No son enseñanza pública, son enseñanza pública cuando reciben dinero concertado, pero la forma de moverse, los intereses y muchísimas cosas son exclusivamente privados, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los señores del PP lo que quieren, bueno, y de Ciudadanos parece que también, una educación privada pero pagada con fondos públicos. Como pasa con muchas empresas, muchas deducciones para hacer contratos, para no sé cuánto, pero luego despidos libres, etcétera, etcétera. Entonces, detrás de todas sus propuestas educativas está lo mismo. Está querer financiación pública para hacer lo que les dé la gana, ¿vale? Para segregar como les dé la gana, para seleccionar alumnado que no dé problemas, para que los padres y madres, porque el alumnado no, digamos, van a donde les llevan, resulta que puedan estar en un entorno donde puedan quitarse la chusma. Eso es descaradamente lo que hay, ¿vale? Por mucho que lo quieran disfrazar de libertad de elección de centro, ¿vale? Si no, a ver, esa demanda social de dónde sale. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha venido adelgazando desde la enseñanza privada para conseguir esas subvenciones, se ha ido adelgazando los recursos humanos y materiales de la enseñanza pública, ¿vale? Digamos que la enseñanza concertada surgió para cubrir, para poder mantener una enseñanza que se hizo universal y entonces era subsidiaria, complementaria de la pública. ¿Pero qué es lo que le ha pasado a la complementaria? Pues como tiene muchos medios, porque detrás hay una gran empresa privada educativa, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ha ido parasitando a la enseñanza pública, robándole recursos, robándole, deteriorándola para ir ocupando su espacio, ¿vale? Y se sirven de, pues, terrenos públicos que son aprovechados por empresas privadas, a veces privadas educativamente a secas, a veces para colegios concertados, y luego, pues, una connivencia que ha habido de los gobiernos del PSOE y del PP, evidentemente, eso está claro que está ahí, pero ahora mismo estamos hablando de la propuesta que traen ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que quieren ustedes una enseñanza en centros privados concertados para su clientela, ¿vale? Y que la pública se quede como una enseñanza de beneficencia para pobres. Y eso es lo que se oculta detrás de esa pretendida elección de centros, etcétera. Ustedes no quieren problemas. No quieren problemas. Muchas gracias. Grupo Ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. No he visto, voy a intentar no ser duro, pero he escuchado muchas sandeces en 3 minutos, vamos, más que en mi vida que tengo 41. He tenido que escuchar hasta decir que los niños que estudian en la escuela pública son las chusmas que se quiere quitar el gobierno. Ustedes. Yo estoy hablando de ustedes, no, entre otras cosas porque yo tengo una hija que que estudia en un colegio público, ¿vale? Lo único que le estoy diciendo, que los niños
independientemente de dónde estudien, tienen el derecho de estar protegidos de la misma manera que el gobierno va a proteger a todos los niños y a los niños de la pública. Porque la enseñanza pública concertada es enseñanza pública. Y lo que no me vale es que me digan que no parten de la misma manera los niños que están en la pública que están en la concertada. Porque yo pregunto, ¿me está diciendo que los niños que están en el colegio salesiano, de los salesianos de Jerez, son unos privilegiados con respecto a los que están en la pública? Los niños que están en el colegio marianista, que está cerca del polígono, ¿son gente privilegiada? Los niños que están en el colegio, que estudian en los colegios de La Salle, algunos, como yo, que estudié en el colegio Mundo Nuevo, que está en la estancia Barrera, cerca de lo que en la zona del Mopu, ¿son unos privilegiados? Por Dios, hasta esa demagogia no podemos ir, ¿eh? Lo único, yo me voy a la propuesta. ¿La propuesta cuál es? Que haya una misma protección, que haya equidad de protección entre niños, independientemente de donde estudien. A mí lo que me da mucha pena es ver a una persona como Juan Antonio Cabello que me vaya a votar en contra, cuando le tengo por una persona que tiene un criterio objetivo y lógico, pero por Dios, el tema de la concertada lleva aquí mucho tiempo y está asentado que son colegios públicos con financiación pública. Y además, cuando hablamos de proteger a niños, lo tendremos que proteger independientemente de dónde estudien. Es que no lo entiendo. De verdad, decirles al Grupo Municipal Popular que compartimos en todo la propuesta que han presentado y la vamos a apoyar indiscutiblemente. Muchas gracias. Partido Popular, para cerrar. Uy, perdón, Grupo Socialista, que te dejaba fuera, Antonio. Gracias, señora presidenta. Bueno, el señor Martínez, es público, ¿no? El contenido de la transaccional que se rechazó por parte también del Grupo Popular y también del Grupo EH Bildu en el Congreso. Yo ahí, en fin, acudo a la hemeroteca y el contenido de la transaccional es esa y se ponía el acento sobre el tema de la vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que la enmienda era muy positiva y fue una lástima, además. De decir muy rápidamente, coincido con el planteamiento, además, de la señora Kika de González, no es el mismo punto de partida para todo el alumnado. No ha afectado, igual ustedes lo dicen, y se ha afectado igual la pandemia, no ha afectado a todo el mundo por igual, ¿no? Eso es evidente. Ha habido, y porque además como delegado de educación me ha llegado esa información a través de directores y directoras que me decían, bueno, que tienen un determinado porcentaje, eran centros públicos, ¿no? Que tienen un determinado porcentaje de alumnos que estaba desconectado, que no había manera de conectarse. En las zonas, además, deprimidas que ya conocemos de Jerez, con lo cual entiendo que el criterio que debería ser efectivamente actuar en ese tipo de alumnado. Sin embargo, los criterios de inversión que la Junta de Andalucía al final ha aprobado nada tiene que ver con esa incidencia real de la pandemia. Y de hecho, los fondos COVID destinados a la educación van a ir al 73,7% de los centros concertados y al 52,2% de los centros públicos, es decir, centros públicos un 20% menos, ¿no?, de centros que los concertados, con lo cual esa teoría del ataque pues se cae por su propio pie. Decirles también, bueno, San Martínez, la LODE, que es la ley que garantiza el derecho a la educación, realmente en este país, una ley orgánica, fue aprobada por un Parlamento que tenía mayoría absoluta socialista, con lo cual tampoco se puede decir que estemos atacando, puesto que ahí lo ha dicho la ministra, tenemos esa ley que bueno, de alguna manera pues establece esa división entre enseñanza pública y enseñanza privada, concertada y privada que no concertada. Yo me gustaría, antes de terminar, no obstante, poner el acento en dos o tres cuestiones que la Consejería de Educación está bueno, en esta gestión de los últimos meses, como por ejemplo el hecho de que haya procedido a derivar alumnado que había pedido centros públicos a centros privados por el recorte de unidades. Sabemos ya que hay 8 unidades menos de educación infantil para el próximo curso en Jerez. Vamos a ver, eso me imagino, en el mes de agosto, a final del mes de agosto, punto de empezar el curso, cuántas son las unidades públicas que terminan suprimidas.
En el caso de las concertadas ya veremos cuántas son las que se crean porque son precios que se van a crear. Un punto también importante, ¿qué va a pasar con la financiación para los ayuntamientos al tema de la limpieza extraordinaria y desinfección de los centros? ¿Qué pasó con el plan SIGA? 600 alumnos dejaron de estar protegidos por ese plan de refuerzo alimentario. Todas esas cuestiones lo tiene que apuntar como saldo negativo la Consejería de Educación de Gracia. Grupo Popular, para cerrar, ahora sí. Bueno, pues una vez más eso. Yo hablo de que hay unos fondos que no van a llegar a ciertos centros y ustedes están hablando pues de un discurso ya antiguo, ya, vamos, que ya huele a naftalina. Yo simplemente les quiero decir que ustedes no han pensado realmente en la discriminación que existe con esta falta de fondos para ciertos centros. Pero yo, bajando un poquito al suelo y realmente a la realidad que lo he estado estudiando, ustedes se dan cuenta que este tipo de medidas discriminan, por ejemplo, a los niños de la Asunción y de las Viñas, por ejemplo, que van al colegio de Jesús María de la Asunción. No se han parado a pensar que esta medida discrimina a los menores del barrio de San Mateo, que por ejemplo son los que van a las salesianas de la calle Cabeza. Ustedes no se han parado a pensar que, por ejemplo, los menores del barrio de San Lucas, ¿vale?, que van al Beaterio, también se ven discriminados con esta medida. Los menores, por ejemplo, del polígono San Benito, de las Casitas Bajas, de San Ginés, que son muchos de ellos los que van a los colegios SAFA del polígono San Benito. No se han parado a pensar, por ejemplo, que la estancia Barrera, en Vista Alegre, en Viaje al Fondo del Mar, están yendo los niños al oratorio festivo, están yendo los niños al Colegio Mundo Nuevo, y son niños que no van a llevar eso, no van a recibir esos fondos del Estado por una cuestión ideológica. O, por ejemplo, los menores de la Cuesta de San Telmo, de la Plazuela, del barrio de San Miguel, que van al Colegio de Madre de Dios, por ejemplo. A lo mejor son esos, no sé si ustedes llaman eso, que son privilegiados, esos menores para no recibir esos fondos y esa ayuda para que puedan hacer, por ejemplo, teleformación desde sus hogares. O, por ejemplo, los menores del barrio de Los Naranjos, los menores de Icovesa, no sé, los menores del barrio de Santiago que van a los salesianos de Manuel Lora Tamayo, no sé si son privilegiados también. O los menores del barrio de La Plata, ¿vale?, que van al colegio de la Josefina, no sé si también son niños privilegiados, ¿no? De verdad, a ustedes les ciega la ideología, no se dan cuenta de que están, con esta medida, realmente se está afectando directamente a menores concretos que van a sufrir una discriminación en cuanto a las medidas que van a recibir porque el Estado decide, o en este caso el gobierno del PSOE y de Podemos deciden que estos menores no tienen derecho a recibir esa ayuda. Y menos mal que la Junta de Andalucía va a poner 600 millones, es verdad que a pulmón, de su fondo, en vez de ser de los fondos que tienen que venir del Estado, como al resto de menores, van a tener que ponerlo de su bolsillo, ¿vale? No se han parado a pensar, por ejemplo, que jóvenes de todo Jerez, incluso de la provincia, están yendo a unos centros que son de formación profesional y formación profesional dual, que son pioneros en Jerez, que están dedicando un montón de recursos a esta formación y, por tanto, al fomento profesional de un montón de jóvenes, como son los del Mundo Nuevo, como son los del Monte Alto, como son los que van a Lora Tamayo. Son gente que están recibiendo una formación básica para su inserción laboral, que van a tener una dificultad para poder recibir las clases online porque ustedes dicen que no se merecen eso porque son privilegiados. Desde el Partido Popular, desde luego, no entendemos como el PSOE y Podemos, en un escandaloso, como digo, discriminación de forma brutal en la sociedad, vota a favor de una comisión de reconstrucción social y económica en contra de que estos menores, un 0,3% de los niños y niñas de España reciban ayuda para poder estar a la misma altura de los beneficios del resto. Me parece de una gravedad absoluta. Y por tanto me parece también grave que ustedes que dicen que son sociales, que se confundan y no se den cuenta que estamos en una emergencia social. Esto es una emergencia social y que no podemos distinguir entre una educación y otra porque todos tienen el mismo derecho. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Pasamos pues a votación. Bueno. Don Jesús Alba Guerra. No. No. Doña Laura Álvarez. No. Estefanía Brazo. Sí. Sí, sí. Juan Antonio Cabello. No. No. Don Francisco Cama. No. No. Don Ángel Carmiel. No. No. Doña Carmen Collado. No. Don José Antonio Díaz. No. No. Don Jaime Pinar. Sí. Sí. Doña Isabel Gallardo. No. No. Don Jesús García Figueroa. Sí. Sí. Doña Ángeles González. No. No. Doña Rosario López Orihuela. Sí. Sí. Doña Rosario Marín. Sí. Sí. Doña Almudena Martínez. Sí.
José Ignacio Martínez. Sí. Don Rafael Mateos no se ha incorporado, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Vale. Don Rafael. Sí, Sí, es que no se escucha ahí. Don Manuel Méndez. Sí. Sí. Doña Rocío Monedero. No. Perdón, se ha cruzado. Don Manuel Méndez. Ha dicho sí. Y Rocío Monedero, no. 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 Exacto, ahora. Don Rubén Pérez Carvajal. No. No. Doña Ana Erika Ramos. No. No. Don Raúl Ruiz Verdejo. No. No. Don Antonio Saldaña. Sí. Sí. Doña Susana Sánchez. Sí. Sí. Y doña María del Carmen, abstención por ausencia. Pasamos al punto 18, proposición del Grupo Municipal Popular relativa a una oficina de Policía Nacional en el centro de Jerez. Tiene la palabra Almudena, la señora Almudena. Señora Álvarez. Gracias. Bueno, pues desde el Grupo Popular presentamos la siguiente proposición. Y es que desde que se entraron las obras de la comisaría de la Asunción en su recta final, tanto los comerciantes como los vecinos, las asociaciones de vecinos del centro reclamaron que una vez que se cerrara el edificio del Arroyo, que hubiese una oficina de Policía Nacional en el centro de Jerez. Pues bien, esta propuesta fue seguida en su momento por los grupos políticos, por el Gobierno municipal y también por el ministro del Interior, el señor Grande Marlaska, así como por el delegado del Gobierno de España en su visita a Jerez. Posteriormente, por la alcaldesa de Jerez, la señora Mamen Sánchez, se anunció que esta oficina iba a ser instalada en la calle Larga, pero conjuntamente con la policía local. Más tarde, el equipo de gobierno decidió expulsar de su local de la calle Larga a la Asociación de Comerciantes del Centro para ubicar allí una oficina conjunta de Policía Nacional y de Policía Local, que entendemos nosotros que no es suficiente para ello porque es bastante pequeña. En el pleno de septiembre, por parte del Gobierno se confirmó, en concreto por parte del señor Rubén Pérez, que no se había llegado a ningún acuerdo con ACOGE para el cambio de ubicación y para poder utilizar este local como oficina de la policía. Finalmente, la comisaría del Arroyo ha cerrado. Seguimos sin oficina de policía en el centro porque el gobierno de Mamen Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez han incumplido con Jerez. Mientras, el centro de Jerez sufre una oleada de robos, ha incrementado la inseguridad en la zona, sin que se tenga un lugar cercano para dirigirse estos comerciantes. Además, a esto hay que sumar pues, una falta de efectivos de la Policía Nacional que, como sabemos, ha sufrido la ciudad. Es por ello que desde este grupo lo que proponemos es que se inste al Gobierno de España para que cumpla con su compromiso de abrir una oficina de Policía Nacional en el centro de Jerez tras el traslado de la comisaría de la Plaza del Arroyo a la Asunción. Gracias. ¿Ganemos? Kika, ¿puedes contestar, por favor? El tiempo se ha puesto, ¿no? Perdón, yo no he pedido intervenir. Ah, vale. Es que no te vemos. Ahora sí, ahora sí. Vale. Grupo adelante. Sí, intervengo yo. A ver, nosotros en Izquierda Unida no somos sospechosos. Para nosotros las cosas no son más o menos importantes o necesarias en función de quién pueda estar gobernando, si puedan estar gobernando los nuestros o puedan
estar gobernando otro. En este sentido, ya durante el mandato pasado y las conversaciones que tuvimos con ACOGE, coincidimos con ello y con los comerciantes en la necesidad de contar con esa oficina, y nuestra posición no ha variado, ni adelanto va a variar respecto a esto. Nosotros creíamos que era necesario dar ese paso cuando gobernaba el Partido Popular, y seguimos creyéndolo ahora que gobierna el Partido Socialista con Unidas Podemos. Nosotros creemos que el centro necesita esa oficina de la Policía Nacional. Entendemos que preferiblemente fuera, o creemos que preferiblemente sería mejor que fuera solo una oficina de la Policía Nacional. Pero no vemos tampoco mal del todo que se busque cualquier otra fórmula como la que ya adelantó el señor Pérez Carvajal. Pero sí creemos que es importante, y creemos que desde este ayuntamiento debemos requerir al Gobierno de España, y en este caso al Ministerio, para que se den los pasos cuanto antes y podamos disponer de esa oficina que es, insisto, es necesaria. Lo era ayer, lo es hoy y lo va a seguir siendo mañana. Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable a la propuesta. Grupo Ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros vamos a votar a favor de la propuesta porque ya en repetidas ocasiones hemos dicho que el traslado de la Comisaría Nacional del Arroyo hacia la Asunción pues conllevaría pues lo que está conllevando. Estamos viendo que en el centro de la ciudad se están cometiendo bastantes problemas de seguridad, de robo, y que urge cuanto antes, a pesar de que el señor Pérez Carvajal me diga con la cabeza que no, sabe que en el centro de la ciudad, se están dando este tipo de sucesos que hacen que ahora más que nunca protejamos a la ciudadanía. Es algo que nos vienen demandando desde ACOGE ya desde hace bastante tiempo, y creo que es hora desde que el Gobierno de la Nación se ponga las pilas y se haga una realidad y tengamos esas oficinas en el centro de la ciudad. Muchas gracias. Grupo Socialista. Muy bien, pues primero pues agradecer a la señora Martínez pues esta propuesta. Es una proposición constructiva, es un apoyo para esa intención del Gobierno, ese trabajo que estamos haciendo para mejorar la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas. Eso no quiere decir que comparta la exposición de motivos, que para nada, pero ya les adelanto que la propuesta nos parece positiva. Por tanto, el Grupo Municipal Socialista la va a apoyar. Desde nuestro grupo estamos a favor de propuestas y proposiciones que le den valor al Pleno, que nos permitan interaccionar con otras administraciones en pro de nuestra ciudad. Efectivamente, el Gobierno de España concluyó las obras de la nueva comisaría de Policía Nacional y este Cuerpo de Seguridad del Estado abandonó sus antiguas dependencias en el Arroyo y se trasladó a la nueva instalación. A raíz del traslado, pues los vecinos y comerciantes del centro pues nos trasladaron esa necesidad de habilitar un punto policial en el centro de Jerez, y estábamos en esa misma gestión cuando llegó esa pandemia de la COVID-19, y tanto el Gobierno municipal como la policía local, la subdelegación del Gobierno y la Policía Nacional tuvieron que dedicarse a la gestión íntegramente del estado de alarma en nuestra ciudad. El Gobierno municipal ha iniciado las gestiones pertinentes y consideramos que esta proposición de lograr el voto favorable de todos los grupos, cosa que espero, pues servirá al Gobierno de Jerez para dar satisfacción a esta demanda que en su día pues nos trasladaron los vecinos y comerciantes del centro. Por ello, como les dije, que aún no compartiendo en absoluto el tenor de la exposición de motivos, pues cuentan ustedes con el voto a favor del Grupo Socialista. Gracias. Para cerrar el Grupo Popular, primera vuelta, para cerrar primera vuelta.
Bueno, señor Pérez, yo agradezco que usted esté a favor, pero lo que está claro es que ustedes han incumplido la promesa, el compromiso que adoptaron. Les recuerdo que fue en el pleno del mes de septiembre cuando nos dijeron que estaban negociando con el delegado del Gobierno y que estaban hablando, que estaban oyendo a los comerciantes. Han pasado ya 10 meses y todavía no sabemos nada. Por tanto, ustedes prometen una cosa, no la cumplen, han incumplido. Este incumplimiento lo que está haciendo es degradar aún más al centro de Jerez. El centro de Jerez, que es el principal foco comercial, el principal foco de turismo. Aquí el turista que viene no va a visitar la Canaleja o el Altillo o San Telmo, vienen al centro. Por tanto, entendemos que debe ser tratado con muchísimo más mimo. Y encima lo que están haciendo ustedes es que el centro de Jerez, los comerciantes, los hosteleros, están atravesando una crisis económica enorme que bastante trabajo le está costando superar, y encima ustedes le dan el golpe de gracia con la obra y no poniendo medidas en cuanto a la inseguridad, que diga usted lo que diga, está creciendo. Pues bien, yo creo que, como le dije antes, en estas negociaciones que se supone que han tenido ustedes, en esta escucha que han tenido ustedes de los comerciantes, ustedes no han escuchado nada. Habrán oído algo, pero no lo han escuchado, porque de hecho la plataforma sigue pidiendo que se abra la oficina de Policía Nacional en el centro y la oficina sigue sin abrirse. Dijeron, como dije antes, que estaban negociando con el delegado de Gobierno. Pues mire, ante ustedes una negociación larguísima, llevan desde septiembre, según comunicó usted, y aquí no tenemos solución ninguna. Por tanto, la situación en la que nos encontramos en la actualidad es la siguiente. Y es que, tal y como dijimos desde el Partido Popular, se terminó ante la obra de la Comisaría Nacional, que es la de la Jefatura de Policía Local, se cerraron las instalaciones del Arroyo, los vecinos y los comerciantes del centro de Jerez siguen solicitando esa oficina de Policía Nacional, que no se ha abierto por su parte, y además solicita que sea en San Agustín y no en su local de la calle Larga. Y ustedes siguen insistiendo que va a ser la de Acoge, bueno, no sé ahora qué opinarán, y que va a ser conjunta con la policía local. Pues bueno, siguen sin llegar a acuerdos, siguen sin abrir oficina de policía en el centro. En resumen, que los perjudicados siguen siendo los comerciantes y siguen siendo los vecinos del centro. ¿Algún grupo desea intervenir en la segunda vuelta? ¿No? Venga, levanta la mano. Señor Pérez Carvajal. Bueno, comenté antes que estaba en total desacuerdo con esa exposición de motivos, y es porque esa exposición de motivos, que después usted se ha encargado de desarrollar, señora Martínez, pues lleva implícito un silogismo y un error semántico, y es mi obligación pues no dejarlos pasar. El silogismo es el siguiente: se ha reubicado la comisaría de policía en otra zona que no es el centro, por tanto no hay presencia de Policía Nacional, lo que provoca una ola de robos en el centro. Bueno, esto es falso, es una encadenación de razonamientos que inducen al final a una conclusión totalmente falsa. Los datos desmienten cada uno de estos términos y tengo la obligación de defenderlo, porque aunque en materia de seguridad la competencia es de Policía Nacional en la ciudad y de Guardia Civil en el centro, pues siento la obligación de defender esa labor que están haciendo también en el centro de Jerez, porque es muy buena y está dando buenos resultados. En primer lugar, la Policía Nacional sigue manteniendo presencia en el centro, aunque tengan la comisaría ubicada en otra zona. De otra forma, no se podrían explicar esas detenciones que se están efectuando en la zona, incluso detenciones infraganti que hemos podido ver en la prensa local. Por otro lado, vamos a remontarnos un poco, vamos a tratar datos, un tema más objetivo que estas percepciones, ¿no? Si nos vamos al primer trimestre del año 2014, cuando la comisaría estaba en el Arroyo y ustedes gobernaban en todas las administraciones y Jerez, según ustedes, pues sería seguramente una ciudad sin problemas de seguridad, y lo vamos a comparar con este mismo trimestre de este año, en el que ustedes afirman que hay una ola de robos. Robos con fuerza. En el año 2014, 361. En el año 2020, 74.
robos con violencia. En el 2014, 86. En el 2020, 43. Hurtos, 972 en el 14, 580 en el 20. Respecto al año pasado, los hurtos han bajado un 15%. Creo que eso da bastante tranquilidad a todas esas personas que pasean por el centro. Y robos, ha habido una casuística de